Diga conmigo, el tiempo de Dios. Dice la historia que aquella mujer, la cual murió su esposo y quedó con muchas deudas. En este pasaje hay una historia demasiado extensa para escudriñar. Hace años atrás estuvimos enseñando quién era el esposo de la viuda, un hombre que tiene pocos rasgos, casi no se menciona. Según la arqueología, se dice que este mismo hombre, que era un profeta de la viuda, fue el mismo que escribió el libro de Abdías, que se compone, creo que de un solo capítulo. Y luego, dentro de los libros de Samuel, encontramos que probablemente este hombre se llamaba Abdías, el esposo de la viuda. Y uno de los trabajos que este hombre hacía era alimentar a los profetas de Dios que estaban escondidos en cueva, porque los profetas de Baal, de Jezabel, los estaban buscando para matarlos. Había una guerra entre profetas en aquel entonces de Babilonia. Y entonces los profetas de Baal, que estaban inducidos a ritos satánicos y endemoniados, querían exterminar, porque no querían que se escuchara la voz de Dios. No querían que hubiesen profetas trayendo una palabra del cielo. Por lo tanto, había una guerra. Por eso vemos un confrontamiento en el primer libro de Reyes con el profeta Elías, cuando reta a los profetas y hace un holocausto y colocan una leña, y él le dice que clamen a su Dios. Clamaron, se cortaron, hicieron de todo y ningún Dios de ellos les apareció. Luego clamó Elías al Dios eterno, al Dios real. ¿Sabe? Al Dios que usted está adorando, el Dios que está en esta mañana. Ese mismo Dios clamó Elías. Es un Dios vivo, poderoso, real. Y dice que clamó, bendito sea Dios, y declaró que el holocausto iba a ser consumido. Alabado sea Dios. Y allí hubo algo sorprendente, de tal forma que la respuesta fue contundente hacia el profeta. Alabado sea Dios. Aleluya. Pero todo esto tenía un trasfondo demasiado largo y extenso. Venían años de guerra, años de confrontamiento. No estaban peleando un territorio como lo solían hacer las demás naciones. No estaban peleando por un reinado. ¿Sabe por qué estaban peleando? Por un territorio espiritual. Estaban peleando porque unos querían profetizar en el nombre de Baal, y estaban cuyos profetas que todavía se conservaba y no se contaminaba, y creían en el Dios eterno y tenían una palabra para el pueblo. Alabado sea Dios. Siempre hemos encontrado en la escritura que Satanás, que Jehová lo reprenda, siempre ha querido intervenir en el propósito de Dios. Siempre ha querido dañar lo que Dios ha hecho y que quiere conservar originalmente. Satanás siempre se quiere oponer para dañarlo y destruirlo, pero Jehová lo reprenda, porque en Cristo Jesús hay victoria. Aleluya. Hoy vemos cómo los gobiernos y cómo todas las fuentes políticas y cienciológicas quieren destruir los principios que Dios creó sobre la humanidad. Alabado sea el Señor, bendito sea Cristo. La palabra dice que Él creó, alabado sea Dios, el hombre y la mujer para que contrayesen matrimonio. Hoy en día nos vemos como la perversidad está avanzando. ¿Por qué? Porque toda esta influencia es satánica, endemoniada, que quiere destruir a los niños, que quieren aplicarla al término de la educación. Pero en medio de todo esto, hermano, Dios guardará a su pueblo y nos dará la victoria. Aleluya, bendito sea Cristo. Esté atento porque voy rápido. Lo cierto es que según la arqueología y la investigación nos indica y nos enseña, encontramos ciertos rasgos que nos conducen
a la historia del esposo de la viuda. Y algo que se ha encontrado es el por qué el profeta quedó tan endeudado, dejando a su familia prácticamente embargada. Alabado sea el Señor. Y es que este profeta, esposo de la viuda, trabajaba en el ejército de Acab. Los que conocen la historia me preguntarán: ¿y por qué en el de Acab, si los profetas de Acab servían a Baal? Este profeta se había infiltrado. No profetizaba en el nombre de Baal, profetizaba en el nombre del Dios eterno. Se infiltró en el ejército de Acab, y desde allí Dios comenzó a usarlo como instrumento para alimentar a los profetas de Dios que estaban escondidos en la cueva. Este hombre les llevaba a las escondidas pan y agua, les llevaba comida y les daba, y luego, sin que nadie se diese de cuenta, volvía a escapar otra vez a presentarse acá. Este hombre era tan temeroso de Dios que él sabía lo que estaba pasando y lo que estaba sucediendo, comprendiendo que Dios tenía un propósito, y comenzó a darle pan y agua a los profetas. Habían muchos profetas escondidos, pero aún las fuentes económicas no eran suficientes y se estaban agotando, pero no importaba, él llevaba pan y agua. Las finanzas se estaban acabando, pero no importaba, él llevaba pan y agua. El aceite se estaba acabando, pero él llevaba pan y agua a los profetas. De tal forma que cuando el profeta muere, queda una deuda demasiado grande. Y esta deuda que queda no es porque el profeta fuera mal administrador, no es porque de pronto Dios no lo bendijo y vivió una vida fracasada. No, allí en esta casa había bendición, pero él quiso aportar de esa bendición para el pueblo del Señor y llevarle pan a los profetas. Ahora la pregunta que nos podemos hacer es: si esto es así, ¿sería que la casa de la viuda merecía un milagro de parte de Jehová? ¿Será que si esta es la historia, en esta casa merecían un milagro? ¿Merecían que algo pasara, que algo sucediera? Era imposible que con todo lo que había hecho el profeta, Dios abandonara a esta viuda. Era imposible que con todo lo que había hecho este siervo no hubiese algo y Dios dejase que tomasen sus hijos por esclavo. Porque Él ha prometido honrar a los que le honran. Él ha prometido ser fiel. Wow, yo no sé si usted puede entender este mensaje, pero el milagro que sucedió en la casa de la viuda no sucedió simplemente para Dios mostrar su gloria y que quedara plasmado. No, es que en esa casa, bendito sea Dios, algo tenía que pasar, porque el propósito de Dios, la promesa de Dios ya estaba. Diga conmigo: la promesa de Dios ya estaba. Wow, yo no sé si usted lo entiende, pero en esta mañana le digo: la promesa para tu casa ya está. La promesa para tus hijos ya está. Y es
probable que en esta generación que ya estamos pasando, que estamos metiéndole el hombro, estamos trabajando, estamos sembrando, estamos enseñándole a los niños, estamos enseñándole a nuestros hijos, estamos enseñándole a nuestros sobrinos, a nuestra parentela, a conservarse para Dios, a servirle a Dios. Hemos estado ayunando por ellos, por la juventud, hemos estado orando por la niñez, la hemos presentado delante de Dios. Y cuando ya nosotros no estemos y hayamos partido de esta tierra, si el rato del Señor no ha venido aún todavía, estoy seguro, hermano, que aunque ya no estemos, pero van a haber oraciones que hemos hecho que el Señor las va a ejecutar en ese tiempo. Que las bendiciones que has pedido para tu familia y para tus hijos, aunque en un momento, si fuese la voluntad de Dios, que ya no estemos, Él dará esas promesas a tu familia. Él dará esas promesas a tus hijos. El profeta no pudo ver, no pudo estar allí presente en el milagro, pero ya había sembrado, ya había sembrado la semilla, ya lo había entregado, ya había honrado a Dios. Por lo tanto, Dios se encargaría de su familia. Alabado sea el nombre de Cristo, bendito sea Dios, alabado sea el Señor. Y dice la palabra en el primer versículo: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, alabado sea Dios, clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto. Y acá la palabra nos da ese sentido de lo que la mujer está clamando, diciendo: tu siervo mi marido ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. ¿Cómo era? Temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por esclavo. Alabado sea el Señor. El Señor no va a permitir que nuestra familia se pierda. El Señor no va a permitir que tu generación, que tu parentela por la que estás clamando y por la que estás orando, el enemigo la toque y la destruya. El Señor no lo va a permitir, porque hay una promesa. Y cada vez que oramos, cada vez que venimos a la presencia del Señor, cada vez que nos presentamos delante de Él, el Señor toma en cuenta esas oraciones. Por eso he titulado El tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es difícil inclusive de nosotros comprenderlo. Nos cuesta entender el tiempo de Dios, porque como humanos nos apresuramos, nos adelantamos a los hechos de Dios, nos cuesta esperar, nos cuesta ser pacientes, somos impacientes y nos cuesta poder entender el tiempo de Dios. Cuando vemos que las situaciones nos rodean, que las circunstancias llegan a nuestra vida, que viene la depresión, la ansiedad a las familias, que de pronto llevamos años clamando por algo y todavía no hemos visto la respuesta, que de pronto el Señor prometió y nos entregó una palabra, pero ha corrido el tiempo y nada ha pasado, y que en lo profundo de tu corazón te preguntas: ¿cuándo será? Alabado sea Dios. Pero lo que sí le puedo decir en esta mañana es que el tiempo de Dios es perfecto.
Y lo hemos dicho muchas veces, Él no llega ni antes ni después. Él sabe llegar. Él llega cuando sabe llegar. Él llega en un tiempo preciso. Él llega en un tiempo específico. Él sabe en qué momento va a orar. Él sabe en qué momento tú estás preparado para recibir lo que Él tiene para tu vida. Él sabe en qué momento ya usted y mi persona estamos capacitados para recibir lo que Dios nos quiere entregar. Porque si algo le puedo decir es que Dios, antes de entregarte la bendición, te va a preparar, te va a enseñar, te va a procesar y te va a enseñar para que cuando llegue la bendición usted pueda comprender que no es por su fuerza, que no es por los métodos, que no es por lo que podemos hacer, que es por la misericordia de Dios que llega la bendición. A su nombre sea la gloria. Bendito sea Dios. Alabado sea Cristo. El Señor prepara nuestras vasijas. Bendito sea Dios. Él trabaja áreas sobre nuestra vida. Él nos prepara para el ministerio. Aunque ya nos haya entregado el ministerio, pero Él nos prepara para poder escalar, para poder avanzar, para poder subir ese peldaño. Aleluya. Y si estamos pidiendo un milagro, Él primero nos prepara para recibir ese milagro. Aleluya. Y dentro de esa preparación, el Señor quiere que crezcamos en fe. En medio de esa preparación, Él necesita que usted y yo estemos plenamente convencidos que no es por nuestra fuerza, que es por su gracia. Él necesita que nosotros podamos comprender que aún nada merecíamos de Él. ¿Quién somos nosotros para exigirle a Dios? ¿Quién somos nosotros para imponerle que Él tiene que darme, que Él tiene que hacer, que Él tiene que moverse? Pero la promesa ha venido por medio de la gracia. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama misericordia. La misericordia de Dios que nos ha alcanzado. Misericordia significa darle algo a alguien aunque ese alguien no lo merezca, aunque ese alguien no tenga las cualidades para recibir lo que se le está entregando, aún se le da. Eso se llama misericordia. Sabe que usted y yo no merecíamos nada, no teníamos promesa alguna, estábamos separados de la gracia de Dios, de la gloria de Dios, de las promesas de Dios. Pero en su misericordia fuimos alcanzados por Él. Él nos tomó, Él nos llamó, Él nos escogió y nos está preparando para recibir, para entregarnos bendiciones. Aleluya. Por eso es que cuando comprendemos esto, comprendemos el sentido de presentarnos delante de Dios. Cuando comprendemos que solo hemos sido llamados por gracia y por su misericordia, eso nos lleva a cada vez que podamos humillarnos a la presencia de Dios. Eso nos lleva a poderle
decir al Señor: no tengo nada, se me han acabado los recursos, no sé cómo hacer, no sé cuál es el camino, no sé, bendito sea Dios, no sé cuál es la decisión que debo de tomar, no sé a dónde debo de ir, pero solo sé que debo de ir a tu presencia. Solo sé que tú eres el mejor camino que conduces al reino de los cielos. Solo sé que tú eres la mejor bendición. Solo sé que tú me has llamado. Solo sé que estoy en tus manos y que tú me has dado promesa y que siempre tú estarás conmigo, porque así lo enseña su palabra. Alabado sea Dios. Aleluya. Allí estamos mirando una mujer que su corazón está turbado, que su corazón está cargado, que su corazón está agobiado, que su corazón está asediado, porque aparte de que su esposo ya partió con el Señor, entonces ahora ve como la aflicción a través de los problemas comienzan a llegar a su vida. Yo me imagino a esta mujer sacando conclusiones. Yo me imagino a esta mujer entrando al lugar donde estaban las vasijas y de pronto se acercó a la vasija y observó y no había aceite, solo una gota de aceite. De pronto comenzó a revisar vasija por vasija y no había aceite. Desesperada, viendo cuál era la alternativa. Yo me imagino a esta mujer llena de preocupación, con su corazón destrozado, pensando que sus hijos iban a ser quitados, que sus hijos los iban a llevar, los iban a tomar por esclavos, que probablemente no los iba a volver a ver ni a saber de ellos. Pero que en medio de todo lo que estaba viviendo, en medio de todo lo que estaba pasando, se acordó de la fidelidad de Dios. Se acordó de la fidelidad de Dios. Se acordó que había un hombre llamado Eliseo. Se acordó que había un profeta llamado Eliseo y que ese hombre debería de tener una respuesta para su vida. Que este hombre que Dios usaba tanto, este hombre el cual Dios le revelaba los misterios, ella acudió y dijo: aunque veo que todo está perdido, pero corrió a donde estaba el profeta. Y quiero decirle en esta mañana que aquí está el mejor profeta de los profetas, Jesús de Nazaret, el mejor de los profetas, el que profetizó, aquel que caminó por las aldeas, aquel que enseñaba la palabra, aquel las cuales las multitudes corrían a él en busca de un milagro, aquel que los fariseos se preguntaban: ¿qué profeta es este? Aquel mismo el cual estaba en la barca y los discípulos le decían: pero aún, ¿quién es este que aún hasta los vientos le obedecen? Era el mejor profeta,
Yo quiero decirle algo, no sé por dónde estás pasando, no sé cuál es tu dificultad, no sé cuál es el problema en casa, no sé si hay aceite o tal vez se acabó el aceite y no queda nada. No sé si tal vez la esperanza por lo que estás luchando se ha agotado los recursos y ha menguado tu fe y de pronto ha tendido a decaer. Pero en esta mañana te digo, ven y corre a aquel profeta. Ven a la presencia de Dios. Ven a la presencia de Él. Te voy a pedir el favor que te coloques sobre sus pies. Oh, Satakandara Baiso Halaya. Comience a adorarlo. Comience a presentarle. Hay una gloria especial en esta mañana. No le voy a decir que pase a ese lugar, no, quédate ahí en tu silla, pero le pido que por favor estés aprovechando esta presencia del Espíritu Santo. Aquella viuda corrió a donde estaba el profeta, queriéndole decir: acuérdate, profeta, acuérdate que había una promesa. Y en esta mañana yo le digo: ven, corre a la presencia del mejor de los profetas, Jesús de Nazaret. Él te va a preguntar: dime qué tienes en tu corazón. Tu corazón va a representar la vasija. Tu corazón representa la vasija que estaba en casa sin aceite. Oh, Salaya Kandara Baiso.